Muchísimas gracias. Gracias, estimado senador. Y bueno, ahora sí podemos arrancar con silencio, con buen clima, ¿no es cierto? Para poder dar la enseñanza que lamentablemente no se pudo dar anteriormente, efectivamente por el tema del ruido excesivo que no permitía que todos podamos entender lo que hoy teníamos para compartir. Entonces, vamos a ir nuevamente, empezar de cero. Quiero dar la bienvenida nuevamente a todas las personas que se han unido al diplomado. Este diplomado de Mi Causa es Colombia. Mi nombre es María Irene Espilachi Sandoval. Soy directora para América Latina de la Red de Transformación Global, organización dedicada a entrenar y conectar líderes por toda América Latina y el mundo. Estamos en 50 países y nos dedicamos a entrenar en principios bíblicos de economía, gobierno y política. En esta oportunidad voy a compartir un tema que se llama gobierno limitado, que tiene que ver con el modelo y el sistema que Dios dio. En la anterior clase, en la anterior sesión, vimos de que Dios creó el mundo con varios sistemas y entre ellos pues podemos identificar los sistemas que son más conocidos, ¿no es cierto? Entre ellos pues el modelo o el sistema que Dios le dio para que funcione la familia. Podemos identificar claramente un sistema, un modelo de adoración, de relación con Dios, pero también dio un sistema de gobierno civil. Y vimos en la anterior clase cuando Dios dio los tres sistemas de gobierno. El sistema de gobierno en Génesis 1, que fue el autogobierno. En Génesis capítulo 6, Dios crea el gobierno familiar, Génesis 4 al 6. Y luego en Génesis del 6 al 9, Dios crea el gobierno civil. ¿No es cierto? Y habiendo visto esa progresión de la creación de los sistemas de gobierno dado por Dios, hoy nos vamos a enfocar en el sistema de gobierno civil, en su composición, en su sistema, en su estructura bíblica. Hay un modelo pagano de gobierno civil y un modelo bíblico. Necesitamos conocer cuál es el modelo bíblico para poder reemplazar el modelo pagano. Para ello quiero empezar con algo que es fundamental para todos nosotros como cristianos, que es la Gran Comisión. ¿No es cierto? Aquí en la siguiente diapositiva, la Gran Comisión, tengo los dos pasajes en paralelo sobre la Gran Comisión. Sabemos que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelios muchas veces repiten historias. En esta oportunidad, Marcos repite lo que Mateo dijo, o Mateo repite lo que Marcos también menciona en ambos cuando hablamos de la Gran Comisión. Y esto está en Marcos 16 y Mateo 28. Tengo una recopilación de todo lo que Jesús dijo entre ambos pasajes aquí. Jesús dijo, vayan a todo el mundo, eso lo recordó Marcos. Marcos también recordó que Jesús dijo, prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo dijo, recordó que Jesús también dijo, bautícenlos. Pero hay una palabra que tengo subrayado que es, hagan discípulos de todas las naciones. Digan conmigo, naciones, naciones. Esa palabra es clave para nosotros como cristianos. Porque esa palabra naciones es algo que debe haber expandido el pensamiento de todas las personas y los discípulos que estuvieron escuchando a Jesús. Ellos creían que Jesús solo venía a restaurar a Israel. ¿A restaurarlo de qué? Restaurarlo del sistema político. Los discípulos creían de que Jesús venía a restaurar la nación de Israel, derrotar de alguna manera el imperio romano y restituir a Israel como nación. Entonces, cuando Jesús les dice, ahora van a ir a todas las naciones, efectivamente la visión fue mucho más grande de lo que ellos esperaban. Pero ¿cómo vamos a discipular una nación? Discipular una nación es mucho más grande que discipular una iglesia. Discipular una nación significa realmente lo que Jesús dijo, enseñar todas las cosas a la sociedad. La manera en que discipulamos las naciones es enseñando todas las cosas. Pero lamentablemente, hoy día y en este tiempo, la iglesia se ha limitado no a enseñar todas las cosas, sino solo algunas cosas. Vamos a dar un ejemplo. Estamos ahora con una iglesia enfocada en victoria personal, en restauración familiar. La iglesia está muy enfocada también en el tema de cómo seguir teniendo más discípulos para poder evangelizar,
Pero el discipulado a la nación significa enseñar todas las cosas. Y enseñar todas las cosas significa enseñar el diseño de Dios de economía, de gobierno, de salud, de educación y todo lo que la Biblia habla sobre los diferentes sistemas que Dios nos ha dado. La Gran Comisión tiene dos partes principalmente. La parte que normalmente la iglesia se ha enfocado en la parte izquierda de sus pantallas, predicar el evangelio, bautizarlos, la oración, el evangelismo, el avivamiento, pero ha descuidado el discipulado a la nación, que es la parte de la derecha, que tiene que ver con enseñar todas las cosas, tiene que ver con la parte de educación y servicio, con la parte de reforma cultural, con la transformación social, tiene que ver con transformar la cultura. Nunca veremos una transformación de arriba hacia abajo. La transformación siempre es de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, del corazón hacia afuera, pero de abajo hacia arriba. Si vamos a transformar nuestras naciones en la parte política, debemos entender fundamentalmente que la transformación va a iniciar cuando comencemos a cambiar la cultura. Si no cambiamos la cultura, pero cambiamos al presidente, no vamos a ver cambio. Por lo menos no la transformación como quisiéramos de manera integral. Entonces, el discipular a la nación quiere decir cambiar la mentalidad del país. Y no solamente transformar corazones, sino también transformar la mente. Entonces, me gusta la analogía del partido de fútbol. Si nosotros pudiéramos traer a los mejores jugadores de Europa para que jueguen en nuestro equipo de fútbol, claro, ustedes pensarían que traerían a alguien como Cristiano Ronaldo, a Messi, a Mbappé, a muchos de estos jugadores para hacer un gran equipo. Pero traerlos y hacerlos entrenar juntos y traerlos al equipo, ¿es eso éxito? Por supuesto que no, porque uno los trae, uno los recluta con propósito, con el propósito de ganar la liga, inscribirse al torneo y traer la copa. Yo pienso que Jesús quiere una iglesia victoriosa, una iglesia ganadora, una iglesia que tenga ese propósito. ¿Cuál propósito? Aquel en el cual podamos nosotros efectivamente ganar almas para Cristo, la parte izquierda, predicar el evangelio, bautizarlos, traerlos al equipo. Pero cuando nos juntamos en la iglesia, tenemos la misión de entrenar a ese equipo. ¿Para qué? Para discipular la nación. Tenemos iglesias que nunca se inscriben al campeonato. Nunca vemos la importancia de transformar nuestra nación en el sentido de que somos llamados a que nuestro ejército, a que esas almas que han sido transformadas salgan a restaurar y traer la copa, y la copa es la nación. Dios anhela la gloria de las naciones. Dios quiere transformar las naciones porque las naciones son su herencia. La herencia de Cristo son las naciones. Y nosotros somos el instrumento, el vehículo por el cual Dios quiere transformar las naciones. De esa manera nosotros entenderíamos más claramente la gran comisión. Esa gran comisión que tiene que ver con realmente restaurar la creación. Nosotros sabemos que en la caída hemos perdido, en la caída el hombre perdió un reino, el hombre perdió de alguna manera el dominio sobre la creación. Pero lo perdió, y no solamente lo perdió, sino que también la destruyó. La creación es caída porque el hombre cayó. Cuando Jesucristo viene a restaurar al hombre, se espera que el hombre restaure lo que el hombre destruyó. El hombre debería ser restaurado para restaurar la creación. Sin embargo, en este momento el hombre está restaurado, pero no restaura nada, no restaura la creación, no restaura el gobierno. Tenemos sistemas caídos, sistemas políticos caídos, sistemas económicos caídos que producen miseria, pobreza y toda clase de males sociales que terminan de alguna manera mostrando que todavía nos queda mucho trabajo por hacer como iglesia. Entonces, en esta observación histórica, estudiando cómo transformar las naciones, efectivamente encontramos una verdad importante. Ninguna nación ha sido significativamente transformada únicamente a través de la oración, el evangelismo y el crecimiento de la iglesia local. En esta siguiente diapositiva podemos ver
que esta observación histórica, que es tan importante, nos debe despertar a que muchas veces creemos que solamente si oramos, solamente si ganamos más almas para Cristo, tendremos una transformación, por ejemplo, política. Les voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, en África tenemos un continente africano que es el continente más evangelizado del siglo XX. De hecho, podemos llegar a decir que hay países en África donde el 60 y hasta el 70% del país es cristiano, pero la corrupción, la pobreza, el SIDA, la miseria, la desnutrición, la falta de acceso al agua, las viviendas realmente no demuestran una transformación. Entonces, ¿ese es el Dios de África? ¿Ese es el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios de África? Hablemos de América Latina. Tenemos el país más evangelizado de América Latina en Guatemala, que es el único país de América Latina que supera el 50% de cristianos. Pero la delincuencia, las tasas de divorcio son las más altas de América Latina. Entonces, realmente el convertir almas para Cristo no garantiza una transformación. Pero, ¿qué es lo que en los estudios que hemos realizado hemos visto cuánto es que una nación es significativamente transformada? Y hemos descubierto que una nación es significativamente transformada cuando la iglesia hace una cosa y la hace bien. Y en esta siguiente diapositiva la vamos a ver. El cristianismo cambió el mundo cuando tenían una estrategia intencional y específica para formar líderes para cada institución clave de una nación. El cristianismo cambió el mundo cuando los cristianos entrenaron líderes para poder transformar estos sistemas. Dios quiere que transformemos almas, pero también quiere que transformemos sistemas, los sistemas caídos, sistemas paganos, no bajo el modelo y el diseño de Dios. Estamos como iglesia con una misión muy importante de transformar y restaurar familias. Ese es un área, pero también hay muchas otras áreas bajo modelos paganos y caídos. Y entre ellas está, por supuesto, lo que hoy día estamos aquí para aprender, que tiene que ver con el gobierno civil. Miremos la iglesia, miremos este gráfico que tengo aquí. En este gráfico he puesto a la iglesia en el centro y a las demás instituciones alrededor. Yo veo la visión de la iglesia de esta manera. La iglesia es llamada a transformar la familia, las artes, el gobierno, la medicina, los negocios y efectivamente la educación. La iglesia es llamada a transformar todas las esferas de la sociedad, enviando líderes, no tratando de controlarlas ni de manipularlas, sino tratando de efectivamente producir liderazgos que conozcan y enviarlos cómo cambiar el sistema. Gente discipulada, cómo debe funcionar las artes en una sociedad, el gobierno en una sociedad, la medicina bajo una cosmovisión bíblica, y cuando ellos son empoderados, conociendo lo que es bueno, pueden cambiar lo que es malo. El problema es que no tenemos el discipulado. Entonces, cuando la gente va al gobierno o al negocio o a la medicina, termina siendo absorbida por el mundo porque realmente las universidades paganas no nos enseñan el modelo bíblico para cada una de estas esferas de la sociedad. Aquí en Marcos 16, siguiente diapositiva, vemos la gran comisión de Jesús, que dijo que habrían evidencias que seguirían al éxito de discipular una nación. Dijo Jesús que hay 5 evidencias. Y estas 5 evidencias son señales que estamos haciendo correctamente la misión. Podríamos decir, es la manera de que Jesús dijo, evalúense como iglesia. ¿Cómo nos vamos a evaluar? Si hay estas 5 señales en tu nación, ten la seguridad que tú estás haciendo la labor que el Señor te encomendó. Miramos en la siguiente diapositiva cuáles son las 5 señales. Primera señal, las naciones discipuladas echarán fuera a los demonios de la nación. Repito, naciones discipuladas echarán fuera a los demonios de la nación. Tiene que ver con oración estratégica, con cambiar los aires de la nación.
Pero si cambiamos los aires, así como sacamos al hombre fuerte, tenemos que efectivamente ocupar el lugar vacío. Ocupar el lugar vacío tiene que ver con las otras 4 señales. Número 2, hablaremos nuevas lenguas. Cuando Jesús dio esta palabra, no había ocurrido Pentecostés. Quiere decir que los discípulos, lo primero que entendieron cuando dijeron naciones, señal de hablar nuevas lenguas, fue la Torre de Babel, que lo explicamos en la anterior clase, donde la Torre de Babel es una señal de que Dios está en contra del centralismo y la tiranía. La tercera tiene que ver con tomar la serpiente de las naciones, que ese es lo que noté, el principal que vamos a estudiar ahora. ¿Qué creen que los discípulos pensaron cuando escucharon tomar las serpientes? Seguramente lo habrán conectado con una historia en el Antiguo Testamento de cuando Dios envió a un hombre a tomar una serpiente. Una señal de una nación discipulada es que tomaremos las serpientes de las naciones. Enseguida entraremos en detalle. Y la cuarta es beber cosas mortíferas, que creo que tiene que ver con corrupción y economía. Y la quinta tiene que ver con imponer manos sobre los enfermos, que tiene que ver con la salud de una nación. Ahora, en esta específicamente vamos a mirar el tema del sistema de gobierno y específicamente el tema de tomar la serpiente de las naciones. Tengo un libro de cada una de estas señales. Expulsarán los demonios de las naciones, beber el veneno de las naciones, tomar las serpientes de las naciones, hablar una nueva lengua, y también tenemos el libro sobre cómo sanar la enfermedad de la nación. Cosmovisión bíblica para el área de salud y medicina, para el área de negocios, para el área cosmovisión bíblica para la iglesia, cómo tener una iglesia transformadora. Y el tomar la serpiente en principios bíblicos de gobierno civil, que en este libro estará lo que estaremos enseñando a partir de ahora. Efectivamente, tenemos, cuando hablamos de gobierno civil, lo primero que debemos entender es que en Génesis 1:28, Dios crea algo llamado las reglas de la creación. ¿Qué es la regla de la creación? Es lo que para muchos significaría las leyes naturales. En Génesis 1, Dios crea las leyes naturales, entendiendo que las leyes están supra al hombre, están por encima del hombre. El hombre no crea las leyes. Dios las creó, las leyes, y nos puso una conciencia para que nosotros tengamos la ley en nuestro corazón y podamos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, dentro del ordenamiento jurídico en nuestras naciones, debemos entender que el hombre no crea las leyes, sino que el hombre reconoce las leyes que Dios ya estableció. Por ejemplo, es muy fácil saber que matar es malo. Si tú le preguntas al 99% de la población, la gente por naturaleza va a poder saber que matar, que robar es algo que debe ser penado, que es malo. Esto es lo que se llama la ley natural. No necesitas conocer la Biblia para saber lo que es malo. Ya Dios lo encriptó en la creación y lo puso en nuestro corazón para que nosotros, en nuestros ordenamientos jurídicos, podamos entender que las leyes están por encima del hombre. Y eso vamos a mirarlo más adelante en detalle. En Génesis 4:7 Dios crea el primer sistema de gobierno, que ya lo vimos, que es el gobierno interior, el autogobierno. Como no había pecado en el mundo, Dios no necesitaba establecer un sistema de gobierno exterior porque el hombre se autogobierna. No necesitábamos que alguien nos controle porque el hombre se controlaba. El hombre era perfecto, el hombre no tenía pecado. Pero cuando el hombre cae y vivimos en un mundo caído, empiezan los sistemas de gobierno exterior. Gobiernos para corregir y controlar que la conducta del hombre no se vuelva salvaje. Y eso fue lo que pasó efectivamente en Génesis capítulo 6 y 7. Vimos de que la conducta del hombre estaba tan fuera de control que Dios pensó que nos íbamos a aniquilar. Dijo, he llegado al punto donde puedo ver que el hombre
ya ha llegado al punto donde el fin del ser humano lo vemos cerca. Entonces, esto fue lo que vimos en anterior, y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. Vimos el anterior, voy a ir bastante rápido porque esto ya lo vimos en anterior clase. El que derrame sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre. Esta es la creación del gobierno civil. Sabemos que Dios escogió a Noé, aplicó pena de muerte a toda esa generación maligna, empieza de nuevo, le da las mismas palabras que le dijo a Noé, que le dijo a Adán y Eva, se las dice a Noé, y le dice a Noé, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Le agrega algo que nunca le había dicho a Adán y Eva. Adán y Eva nunca le dijo a Dios: gobierna sobre otro hombre, controla a otro hombre. De hecho, nunca le dijo tampoco que gobierne sobre su mujer, ni viceversa, porque el gobierno exterior no existía, porque el hombre y la mujer se autogobernaban. Ahora que vivimos en un mundo caído, Dios empieza de nuevo, le da las mismas palabras que le dijo en su defecto a Adán y Eva, y ahora le dice a Noé un nuevo mensaje. Yo te estoy delegando una facultad que solo la tiene Dios. Solo Dios tiene la facultad de juzgar la conducta, de ser juez. Y Dios le dice: ¿viste, Noé, lo que acabo de hacer a esa perversa generación? Ahora yo no lo haré más, te lo delego a ti. El que derrame sangre de hombre, por el hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios delega la función de castigar el crimen a otro ser humano, y se lo delega al justo Noé. Yo estableceré mi pacto, dice la Biblia. Pacto deberíamos traducirla de la mejor manera, es constitución. Esta es la primera constitución. La palabra pacto es una palabra jurídica, no es una palabra, digamos, para la iglesia, no es una palabra espiritual. Cada vez que vemos esta palabra debemos pensar que el pacto es la unión civil de un grupo de personas bajo un ordenamiento jurídico. Eso es un pacto. Entonces, en este caso, un pacto, este es el primer pacto, en este caso es un pacto oral, es la primera constitución oral. Y la señal que es una constitución oral es que Dios dice que esto va a ser para siempre. Porque mientras vivamos en un mundo caído, necesitamos protección de Dios. Necesitamos ser protegidos por Dios porque vivimos en un mundo caído. ¿Y qué sería de nosotros si no hubiera gobierno? Sé que muchos de ustedes dicen: no, el gobierno no lo relaciono con algo bueno, o no se relaciona con el amor. Pero la verdad es que el gobierno civil efectivamente está directamente relacionado con el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es cierto? Pero, ¿qué es lo que podemos ver en este pasaje? Que efectivamente de tal manera también amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, que en Dios crea, pueda ser protegido en la tierra hasta que llegue al cielo. Porque Dios nos ha dado gobierno civil para protegernos en la tierra hasta que lleguemos al cielo. Entonces, continuando un poquito, ¿cuál es el propósito del gobierno? El propósito del gobierno es proteger a los humanos inocentes y castigar al criminal. Efectivamente, tenemos ese propósito dado por Dios: proteger a los humanos inocentes castigando al crimen. Ese es el propósito del gobierno civil. Y esto lo ratifica Primera de Pedro. El gobierno está para castigo del malhechor, y lo ratifica el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, que el gobierno está para justamente castigar el crimen y ser un vengador para el que hace lo malo. Y es un ministro de Dios para castigar el crimen. Ese es el gobierno. Vimos la historia de la Torre de Babel, y hoy vamos a entrar a algo llamado el gobierno limitado. Este es el sistema de gobierno creado por Dios.
nosotros lo llamamos gobierno limitado, ¿ya? Porque efectivamente es el propósito, es una de las características principales del gobierno civil. Vamos a mirarlo de cerca. Esta es la historia de Moisés cuando Dios lo llama, efectivamente, para ir y confrontar al líder tiránico más poderoso de su tiempo. Él estaba siendo llamado, efectivamente, por Dios para ir y confrontar al faraón. Y Moisés tenía muchas dudas de que iba a poder hacer este trabajo y que lo iba a poder hacer bien. Entonces Dios, para convencerlo, le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él responde: una vara. Le dice: arrójala al suelo. Así que la arrojó al suelo y se convirtió en una serpiente. Y dice en la Biblia que Moisés huyó de él. Luego el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y toma la serpiente por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se convirtió en una vara en sus manos. Moisés aprendió algo ese día, que si Dios podía protegerlo de la serpiente que estaba en el suelo, Dios lo podía proteger de la serpiente del faraón. Ese era el mensaje que Dios le dio a Moisés. Un mensaje de transformación específicamente para el campo de gobierno. Él estaba llamado a ir al campo de gobierno y él le dijo: y yo estaré contigo. Y Jesús nos dice a nosotros: vayan y discipulen a las naciones, y una señal que ustedes están haciendo su trabajo es que tomarán la serpiente. Veremos la tiranía caer, veremos a los faraones ser tomados como una señal de que la iglesia está efectivamente haciendo su labor. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, él sale con aproximadamente 3 millones de personas. Estas 3 millones de personas que salen, sin contar, bueno, y posiblemente muchas más porque habían extranjeros, había muchas mujeres y muchos niños, Moisés empieza a gobernarlos como él había visto al faraón. Su mente del sistema de gobierno era faraónica. Entonces, Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, era descendiente de Abraham, que había mantenido el sistema de gobierno que Dios le dio a Noé y que mantenía un sistema más bíblico, más fiel al original. Cuando ve a Moisés tratando de gobernar a todo ese pueblo de manera sola, entonces le dice: ¿qué es esto que estás haciendo? Y le dice: Moisés, debes descentralizar el gobierno. Fue prácticamente la palabra de Egipto. Y aquí en la Biblia vamos a ver lo que recuerda en este momento Moisés cuando cuenta esta historia en el libro de Deuteronomio capítulo 1. Él lo insta a hacer elecciones democráticas. Esto fue miles de años antes de Grecia. De hecho, muchos de nosotros cuando nos dicen cuál fue el primer sistema democrático en el mundo, nos dicen que todo empezó con Grecia. Grecia copia el modelo israelí. Y de hecho, la Biblia dice efectivamente de que Dios le dice a Moisés de que él debe hacer elecciones democráticas. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 9. Dice así: Moisés siguió diciendo: en aquel tiempo les dije, ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor su Dios los ha aumentado en cantidad. Son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga como prometió. Pero ustedes son una carga demasiado grande para llevar. Elijan, versículo 13. Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y les dice
que haga un ordenamiento por población a cargo de 1000, otros de 100, otros de 50 y otros de 10. Y yo los nombraré jueces sobre ustedes. Evidentemente la Biblia no siempre nos da todos los detalles de cómo se llevó a cabo la elección democrática, pero estamos convencidos de que esta elección democrática que se llevó a cabo mediante cada uno, dice, en cada una de sus ciudades, donde se organizaron las personas para escoger representantes y obviamente tuvieron que postular diferentes personas y luego hacer un sistema donde la gente pueda elegir a sus líderes. Entonces, primer punto muy importante es que la nación de Israel era un sistema democrático. Sé que muchas veces escuchamos la palabra teocrático. Podemos decir que sí, que es un sistema teocrático porque viene de Dios, pero en la práctica es un sistema democrático, porque es el hombre, cada persona elige a sus gobernantes. Dios nos dio a nosotros la potestad de elegir a nuestros representantes y nos dice con qué características debemos elegir a los representantes. A estos representantes se los llama jueces, ¿ya? Se los llama jueces en la Biblia. El juez era prácticamente un gobierno local descentralizado para gobernar sobre asuntos regionales y locales. Un sistema prácticamente federal de gobierno. Este sistema descentralizado bajo los jueces además tenía un sistema, un gobierno nacional que era por los ancianos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir explicando un poquito cómo operaba el sistema de gobierno de Israel. Primero, tenían gente electa por voto popular en las diferentes regiones a través de jueces que hacían una labor mixta entre el juez y un alcalde. Prácticamente se puede decir que era una labor mixta. Era descentralizado y electo por voto popular. Pero a nivel nacional tenían un sistema que se podría decir un senado, donde el Senado no era por población, el Senado era por tribu, quiere decir por grupos, efectivamente, de tribus que se podría decir como ciudades o estados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestros países sería un representante por cada uno de los diferentes departamentos o provincias, depende de cómo nos organicemos en cada uno de nuestros países, tener un sistema de entre cada una de estas provincias, no importa si es pequeña o si es grande, tiene la misma cantidad de representantes, puede ser una o dos por cada uno de ellos, para que haya un equilibrio, para que los departamentos o los territorios, grupos de personas organizados de manera descentralizada y federal tengan una participación en el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y efectivamente este era el modelo bíblico que podemos ver. La constitución escrita por Moisés y el pueblo hebreo. Vamos a mirar un poquito, después de que Dios los ordena, lo primero que ocurre es que van al monte Sinaí, Dios les da una ley escrita. Quiero recalcar algo que me parece que es muy importante para nosotros, porque Dios les da una ley escrita a un pueblo analfabeto. Y voy a repetir eso porque es muy importante. Dios le da una ley escrita a un pueblo analfabeto. Y es justamente esta ley escrita que empieza en Éxodo 20 al 23, es la primera constitución escrita en el mundo. La primera constitución escrita, y vamos a ver la característica de esta constitución escrita dada por Dios. Aquí vamos a mirar efectivamente lo que dice la Biblia en Éxodo 19, que es la manera en que se hace esta ley escrita. Primeramente, vemos que Dios le da la ley a Moisés. La ley de Moisés, la ley que Dios le da a Moisés es algo tan solemne, tan grande, que cuando Moisés baja con la ley, su rostro brilla,
brilla tanto que a lo mejor cualquier persona podría decir, se asustaron efectivamente y los israelitas hubieran aceptado al principio la ley que Dios les dio. Pero Dios lo primero que hizo fue decirle a Moisés, Moisés, dale la ley para que ellos la estudien. Dale la ley para que ellos puedan estudiarla y dar una respuesta, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Muchos creemos que Dios es un Dios tirano que bajó con la ley y se la impuso al pueblo. No fue así. Miremos con mucho cuidado Éxodo capítulo 19. Ya. Dice así Éxodo 19:3. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. Y le dijo estas palabras Dios, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Y luego les dice que luego Moisés baja y refiere estas palabras, dice, 19:7-8 dice. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces, al parecer, Moisés baja, le da las palabras, dice que le da las palabras a los ancianos. Los ancianos fueron al pueblo, socializaron la ley y el pueblo regresa. Si bien está muy rápido en la Biblia, hubo un periodo de tiempo donde el pueblo regresa y le dice la respuesta. Y la respuesta es todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y luego, ¿qué hace Moisés? Dice que Moisés vuelve y refiere estas palabras del pueblo a Jehová. ¿Necesitaba Moisés ir y decirle a Jehová, esto es lo que ha decidido el pueblo? Claro que no, Dios ya lo sabía, pero aquí había un proceso jurídico que se estaba estableciendo de aprobar la Constitución. Pero luego, en Éxodo 24, nuevamente Dios le vuelve a decir a Moisés, sube para encontrarte conmigo, y vuelve a darle la ley, y vuelve nuevamente y desciende, dice 24, versículo 3, por segunda vez el pueblo aprueba todo lo que las palabras que nos ha dicho vamos a hacer. Y Moisés escribió todas las palabras de Dios. Entonces no fue hasta la segunda aprobación que recién ya Moisés las escribe. Y dice que tomando el libro del pacto, acuérdense, la palabra pacto debe ser mejor traducida como constitución, y tomando la constitución, lo leyó a oídos del pueblo. Tercera lectura. Y dijeron por tercera vez, todo lo que Dios ha dicho, vamos a hacer. Y Moisés dijo, este es el pacto que Dios ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Entonces Dios dio las tablas de piedra. Una cosa que es muy importante es que, número uno, varios principios importantes se extraen de este pasaje. Número uno, Dios entiende de que la ley no se impone, que el pueblo debe decidir y aprobar sus leyes, sean buenas o malas. La soberanía de las naciones está en el pueblo. Sé que para nosotros como cristianos muchas veces es difícil porque nosotros creemos que lo que Dios dice es lo que se tiene que hacer, que Dios desciende y da su ley y el pueblo obedeció, pero Dios hizo 3 veces que se apruebe esta ley. 3 veces lo mandó de nuevo a socializar y le dijo a Moisés, vuelvan y aprendan, vuelvan y socialicen. Y por tercera vez, y hasta que el pueblo no dio la tercera respuesta, recién Dios puso la ley en tablas de piedra. Claro que la película, ¿no es cierto?, siempre nos muestran como que todo fueron una sola vez. Pero la verdad es que la Biblia es clara y dice de que no, de que hubieron varias veces que esto tuvo que suceder. De hecho,
una de las cosas muy importantes que debemos mirar en este pasaje es que efectivamente Dios no dio las tablas en piedra hasta que hubo una tercera aprobación. La tabla de piedra significaba que la ley ahora era vinculante, que la ley ya no se podía cambiar. El hecho de darlas en piedra era la señal de que la ley no se cambia, que la ley es perpetua. La tabla de piedra representa que el hombre no está por encima de la ley, sino que la ley está por encima del hombre y que el hombre debe someterse a la ley porque Dios gobierna las naciones mediante su ley. En este caso, hubieron 3 aprobaciones para la ley. El modelo hebreo es el que se extrae, por ejemplo, en nuestras naciones modernas, en Estados Unidos y en todas nuestras naciones. Cuando hay una ley, debe ser aprobada en 3 instancias. Debe ser aprobado en el legislativo, en la Cámara Baja, debe ser aprobado en la Cámara Alta, en el Senado, y luego la aprueba el presidente y se promulga la ley. Este modelo de 3 aprobaciones para la ley viene del modelo bíblico. Es una herencia que nos deja la Biblia, que muchas veces no la conocemos, pero que efectivamente la Biblia ha sido parte de crear el modelo de gobierno actual que existen en muchas naciones, porque cuando la Biblia empezó a ser traducida en el idioma común y los misioneros fueron por todas las naciones, ellos enseñaron estas verdades. Y estas verdades cambiaron naciones y transformaron sociedades y le devolvió la soberanía de la nación al pueblo, porque el pueblo es el que decide y el que vota por sus gobernantes y también efectivamente por su constitución. La constitución, en este caso, es que Dios le dio al pueblo el poder para aprobar. Pero vamos a mirar un segundo aspecto de la constitución. La constitución tiene una segunda característica que es absolutamente novedosa para su tiempo. Cuando Dios le da una constitución y una ley escrita, en ese momento, si tú mirabas todas las demás naciones, todo era tiranía absoluta. Puedes mirar, si mirabas a los incas aquí, era tiranía. Si tú mirabas al imperio, a los emperadores en Asia, tiranía. Si tú mirabas a Egipto, el faraón, tiranía. El gobernante era la ley. El gobernante era el que si se levantaba con buen humor, te hacía justicia. Si se levantaba con mal humor, efectivamente podías caer no solamente en injusticia, sino injusticia sobre injusticia, porque si el rey le placía, no solamente no te hacía justicia, sino hasta te quitaba tus tierras, tu hija, tu familia, podía hacer contigo lo que quería. El hombre era la ley. Aquí vemos un cambio. Al escribir la ley y la constitución son diseñadas para limitar el poder del gobierno. La constitución estaba hecha por Dios para que no haya nadie, incluyendo a Moisés, que pueda cambiar la ley y que pueda estar por encima de la ley o que pueda creerse la ley. Todos los gobernantes, incluyendo a Moisés y todos los reyes a partir de ahí, todos los jueces a partir de ahí, tenían que someterse a la constitución. La constitución era escrita en tablas de piedra representando de que Dios había dado un Estado de Derecho en el cual no hay un ser humano que esté por encima de la ley y que todos somos iguales, que todos debemos someternos a la ley porque Dios gobierna las naciones mediante su ley. Ahora, cuando decimos que Dios gobierna mediante su ley, estamos diciendo algo muy importante. La ley no cambia, pero el hombre sí cambia. Dios no gobierna a través del hombre porque el hombre el hombre no puede gobernar porque el hombre en sí es inestable. ¿Qué quiere decir? Es cambiante. Cuando Dios establece su pacto con Israel, Dios gobierna la nación mediante la Constitución. La Constitución era la máxima autoridad. Era la manera en que Dios gobernaba la nación.
porque la ley de Dios no cambia, ni los pensamientos de Dios cambian. El hombre cambia. Entonces Dios establece su ley, el pueblo aprueba y decide aceptar ser gobernado por Dios y su ley, y luego el hombre, cualquiera, sea Moisés, cualquier presidente que pueda venir después, debía estar por abajo de la ley. ¿Cuál era el pecado de idolatría en Israel? El pecado de idolatría era cuando un ser humano, cualquier hombre, quería vivir y romper la Constitución. Hoy día, por ejemplo, muchas de nuestras naciones modernas dicen comentarios como, por ejemplo, nuestra Constitución es obsoleta, nuestra Constitución es muy vieja, nuestra Constitución necesita ser cambiada, necesita ser transformada. Bueno, déjenme decirles de que aquella persona que piensa de esa manera es porque no conoce los principios de Dios. Porque a la hora de la verdad y basado en los principios bíblicos, la ley de Dios no cambia. La constitución de Dios no puede ser cambiada. Porque efectivamente Dios gobierna las naciones mediante su ley. Espero que quede claro este principio porque para nosotros es muy importante. Muchas veces vamos a escuchar incluso cristianos que creen de que Dios va a cambiar la nación cuando pongamos un presidente cristiano. Yo creo que Dios quiere poner presidentes cristianos, hombres de Dios. Queremos apoyar esos presidentes cristianos. Gloria a Dios, claro que sí. Pero debemos entender que la manera en que cuando decimos yo quiero que mi nación, que Colombia sea una nación cristiana, lo va a hacer cuando la Constitución y las leyes en Colombia estén alineadas con la palabra de Dios. Y cuando cualquier gobernante que sea esté en el poder, se somete y se sujete a esa ley. Ahí podemos decir que nuestra nación es una nación cristiana, una nación de Dios. Pero mientras tengamos cualquier ser humano que crea que Él es la ley, o que Él está por encima de la ley, o que Él es el Mesías que viene a salvar a la nación, el elegido por Dios que viene a salvar la nación, efectivamente no estamos entendiendo este principio fundamental. Entonces, 3 principios que vamos a aprender aquí antes de mudar sobre el sistema de gobierno bíblico. Número 1, la soberanía de un país recae en el pueblo. No, pero es que el pueblo no sabe, el pueblo es ignorante. Sí, por eso Dios nos mandó a discipular al pueblo, para que el pueblo sepa elegir, porque Dios le da al pueblo lo que el pueblo quiere. Pero es que Dios hace eso. Por más que digamos, pero es que no, pero es que yo sé que el pueblo es ignorante, que no le podemos dar al pueblo lo que el pueblo quiere. Efectivamente, la iglesia no opera así, pero el gobierno civil, basado en el modelo bíblico, sí opera así. Porque no nos olvidemos que uno, como ser humano, decide civilmente quién lo va a gobernar. Así como Dios, así es igual como opera la salvación, no debería sorprendernos. ¿Acaso Dios impone Él ser Dios sobre todo el ser humano? ¿Acaso no nos deja libertad para decidir si Él será nuestro Dios? Claro que sí. ¿Y cómo Dios gobierna al ser humano? Hablando en el sentido espiritual, en el sentido cristiano. ¿Cómo podemos diferenciar un verdadero cristiano de un cristiano falso? Efectivamente, el verdadero cristiano cree en el Señor Jesucristo y se somete al señorío de Cristo. El cristiano que no es un verdadero cristiano o no está bien convertido, va a la iglesia para someter a Dios a su voluntad. Va a la iglesia para pedirle a Dios que le ayude, que le solucione. O sea, Dios es el servidor y Él es el Señor. Pero el verdadero cristiano se somete al señorío de Cristo y Dios lo gobierna y se deja gobernar por Dios y su palabra y se sujeta y se somete a la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Es lo mismo en el gobierno civil. Dios gobierna las naciones
cuando la nación se sujeta a la ley y se somete y somete a los gobernantes, a la nación entera bajo su ley. Y la ley civil, la Constitución, está alineada a la ley natural con la cual empezamos hoy el tema, la ley de Dios. Y todo gobernante que suba, sea ateo o sea cristiano, se somete a esa ley. Entonces podemos decir que tenemos una nación, verdaderamente una nación bajo un modelo bíblico. Puede que la Constitución y las leyes no tengan un versículo, pero siempre y cuando la ley esté en alineación directa a la voluntad y a las leyes naturales, es una Constitución bíblica. Entonces, ese es el principio número 1. Principio número 2 que aprendimos hoy. La Constitución está diseñada para limitar el poder del gobierno. Antes, el hombre era la ley. Ahora no. Ahora el hombre se sujeta a una ley escrita. Porque al estar escrita, el hombre ya no puede hacer lo que quiere. El gobernante no puede ir y decir, ¿saben qué? Ahora lo vamos a hacer de esta manera. No, porque hay una Constitución. Y la Constitución no se puede cambiar si el pueblo no la cambia. Y eso es en todas nuestras naciones. ¿De dónde hemos recibido esa herencia? Esta herencia ha traído seguridad jurídica a todo individuo, ha hecho que todo individuo sea igual ante la ley, nos ha dado a todos igualdad en el sentido no de una igualdad socialista, sino en una igualdad ante la ley, donde no hay diferencia por ser rico, por ser pobre, por ser incluso la Biblia hablaba que no hay diferencia entre judío y griego, en el sentido de que no debe haber diferencia ante la ley de ningún ser humano. Todos somos creados a imagen de Dios y Dios hace justicia porque nos ha dado una ley escrita. Al estar escrita, nosotros fiscalizamos a nuestros gobernantes. Que el gobernante no sobrepase la ley. El gobernante que sobrepase la Constitución y pueblo que lo permita, bíblicamente eso es idolatría. Bíblicamente eso es una idolatría y una usurpación del gobierno de Dios sobre nuestra nación. A veces vemos que los gobernantes hacen lo que quieren, pero nosotros como que incluso pasan por encima de la Constitución, pero el cristiano no dice nada. ¿Por qué no decimos nada? Pero cuando un homosexual quiere adoptar, estamos miles en la calle. No digo que esté mal. Lo que quiero decir es que no podemos ser cristianos que nos afecte, que no podamos ver de que efectivamente hay tantos temas que deberían ser para nosotros de principal interés, entre ellos, nunca permitir que un gobernante sobrepase la Constitución, porque ese día nuestra nación está cayendo en un pecado gravísimo, el pecado de idolatría. El pecado donde nuestra nación ya no es Dios el que gobierna, en el sentido de que hemos permitido de que un hombre tome el lugar de Dios en nuestra nación. Se crea por encima de la ley. Y efectivamente muchos dicen, no, cambien la ley. ¿Tú te animarías a cambiar la palabra de Dios? Claro que no. ¿Tú crees que la ley de Dios es obsoleta? Claro que no. Una constitución bien escrita bajo un modelo bíblico no necesita ser cambiada nunca. Porque efectivamente la ley de Dios y sus principios no pasan. Estados Unidos en eso nos da ejemplo. Estados Unidos nunca ha cambiado su constitución. Porque ellos creen y todavía tienen la herencia de que efectivamente su constitución es la base con la cual se formó esa nación y está escrita y está diseñada, alineada al modelo de los 10 mandamientos en lo que viene a ser la constitución. Todas las constituciones en el mundo tienen el mismo modelo de la primera constitución, que es la constitución hebrea. En este caso, la constitución hebrea
empieza con algo llamado una declaración de derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos en todas nuestras constituciones tienen esto, pero efectivamente la hebrea también lo tiene. Esta constitución empieza identificando 10 derechos humanos dados por Dios al hombre. Si vamos a la segunda parte, del 5 al 10, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, honra, aquí lo vemos en pantalla, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Que es la número 5. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué derecho está protegiendo? ¿Qué derecho está protegiendo? El derecho de los padres. Si vemos, no matarás, ¿qué derecho humano está identificando? El derecho a la vida. No robarás, ¿qué está identificando? El derecho a la propiedad privada. Entonces, están escritos en negativo para identificar 10 cosas que el gobierno debe proteger. 10 derechos que el gobierno debe proteger del hombre. Debe proteger la verdad, la reputación, la conciencia, debe proteger la vida humana inocente, el matrimonio, el derecho de los padres sobre sus hijos, etcétera. Y esto es lo que llamaríamos la máxima declaración de derechos humanos que existen hoy en la actualidad, ¿no? Y efectivamente, este principio, vamos a ver, voy a ver cómo estamos de tiempo, a que podamos, muy bien, tenemos 20 minutos más. Vamos a continuar con profundizando un poquito el tema del sistema de lo que viene a ser el sistema de la Constitución hebrea. Vamos a mirar. La Constitución hebrea, efectivamente, sus 10 mandamientos, ya identifica 10 derechos humanos que el gobierno debe proteger. Y dijimos en la primera clase, y fuimos bastante claras, de que el gobierno tiene el propósito de proteger la vida inocente. Y proteger no es proveer. Muchas veces creemos que el gobierno debe proveer para muchas cosas, pero no hay un solo versículo en toda la Biblia que hable que el gobierno debe proveer educación, que el gobierno debe proveer salud, que el gobierno debe proveer empleos, que el gobierno debe proveer ayuda a los pobres. Con esto no quiero decir de que no debemos hacer eso. La Biblia habla mucho de la ayuda al pobre, pero no hay un solo versículo que le diga al gobierno que ayuda al pobre. Hay muchos que le dice a la iglesia que ayuda al pobre, que le dice al individuo que ayude a su prójimo y que le dice al empresario que ayude al pobre. Pero no hay un solo versículo donde Dios le diga al gobierno civil que tiene que dar ayuda, en este caso ayuda pues a la persona pobre. Entonces, este sistema es muy importante. Entonces, lo principal, verán aquí que yo pongo en la pantalla, es proteger. Dios manda a proteger la fuente de ley moral, Dios manda a proteger la adoración, Dios manda a proteger, en este caso, proteger a la persona para que tenga libertad de adorar, proteger a la persona en un día de descanso, proteger el derecho de los padres y todo lo que vemos. Vamos a avanzar. Este tema, Deuteronomio 17 y Juan 8, habla sobre un principio dentro de la Constitución que tiene que ver con crimen y castigo. Lo voy a dejar para la próxima clase, lo vamos a profundizar el tema de crimen y castigo en el próximo viernes. Entonces, vamos a avanzar un poquito con la siguiente. Número 11 era un poquito volviendo al sistema de gobierno. Los ancianos tribales tenían funciones ejecutivas, ya como mencionamos, de estilo un senado, eran reformadores sociales proféticos, pero la ley y la justicia eran administrados por los jueces, que eran electos por voto popular. Moisés era el juez supremo, que luego fue sucedido por
Josué a través de elecciones por el pueblo. Dios usó a los jueces electos, siguiente diapositiva, para liderar la nación en tiempos de crisis. Pero la nación fue principalmente autogobernada por 400 años sin rey. La gente intentó ser rey a Gedeón, pero él sabía que no era el modelo de gobierno y no accedió. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante. El libro, después del libro de Deuteronomio, que sabemos que es hasta donde llega Moisés, llegamos al siguiente libro, que es el libro de Josué. Luego Israel entra a la tierra prometida y tenemos el libro de Jueces. El libro de los Jueces representa un periodo de 400 años de historia democrática de Israel. No tenían rey, acuérdense, durante el tiempo de los jueces, porque Dios nunca le dijo a Israel que debía tener rey. Eso fue un error, que lo vamos a ver enseguida, que comete el pueblo de Israel. Pero el libro de los jueces tiene una frase muy peculiar, que aparece más de 20 veces en el libro. Y es una frase muy hermosa, que dice así, por ejemplo, voy a leerlo acá en el último versículo de Jueces termina con la frase. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio, dice mi versión. En algunos dicen cada uno hacía lo que bien le parecía. 400 años de historia democrática. Israel era una república constitucional democrática por 400 años y operó bajo el sistema de gobierno de Dios. Este sistema de gobierno que Dios le dio a Israel era una y otra vez enfatizado porque cada uno se autogobernaba. Cada ser humano trataba de cumplir la ley y hacer lo que era correcto ante la ley. No necesitaban un gobierno fuerte nacional, sino lo que buscaban era simplemente mantener un sistema descentralizado y pequeño, donde el pueblo tenga libertad y donde el gobierno civil se limite a través de los jueces a hacer justicia. Pero el pueblo empezó a caer del sistema de gobierno, se empezó a alejar de Dios. Y en una de esas historias, donde el pueblo se empieza a alejar de Dios, es justamente la historia de Gedeón. Gedeón para mí es un gran ejemplo, Gedeón, porque efectivamente Gedeón fue uno de los jueces. Ahora, algo interesante sobre el libro de los jueces es que hay jueces mujeres. Quiere decir que las mujeres también podían ser electas a cargos públicos en Israel. Algo totalmente, pues, impensado. Hasta en nuestro tiempo, hace unos 200 años atrás, las mujeres no tenían derecho a ocupar cargo público, pero en Israel sí. Las mujeres podían ser electas jueces como mujer y tener un cargo público. Entonces vamos a ir al libro de los jueces y vamos a ir al capítulo 8, versículo 22. Resulta que Gedeón, y muchos conocemos la historia, no voy a entrar mucho en detalle, pero Gedeón, después de haber logrado exitosamente liderar a Israel en una batalla contra sus enemigos, como siempre el pueblo admira al liberador, Gedeón el liberador, y el pueblo quiere cambiar su sistema. Ya no quiere que Gedeón sea juez, quiere que sea rey. Y mire lo que dice Gedeón. Mire lo que dicen los israelitas. Estoy leyendo Jueces 8:22. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos han rescatado de Madián. Mi traducción dice gobernantes, pero en realidad la traducción debe ser que sea su rey lo que debe hacer. Pero Gedeón respondió: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. El Señor lo gobernará. Sin embargo, luego hace una petición, y hace una petición prácticamente
de que le den para su herencia parte del botín de la guerra. Y efectivamente, ese fue, digamos, el beneficio que obtuvo Gedeón por liberar al pueblo de Israel en este periodo de transición. Perdón, este periodo de guerra muy difícil. Algo importante con el cual quiero dejar muy claro que es fundamental para nosotros. Número 1, Gedeón y todos los jueces eran jueces locales. Pero cuando había guerra, Dios levantaba a uno de estos jueces locales para que se convierta en un líder nacional de manera temporal para guiar al pueblo de Israel en batalla contra sus enemigos. En este caso específico, Gedeón se levantó, unió varios de los diferentes, unió varias personas y terminó con un ejército que sabemos que terminó siendo reducido a pocos hombres para mostrar la gloria de Dios y terminó siendo exitoso en su labor militar. Pero él tenía claro que no era el modelo de Dios, que él no podía ser rey y tomar el lugar de Dios en la nación de Israel. Pero ¿qué pasó después? No le duró mucho tiempo a Israel hasta que hicieron lo que ellos querían. Cambiaron su sistema de gobierno. Primera de Samuel, capítulo 8, el pueblo pide un rey. Y dice, mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando les dijo que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor les dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Sin embargo, el pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Claramente, Dios se disgustó. El profeta Samuel se disgustó. Se le advirtió al pueblo que no era la voluntad de Dios, pero el pueblo insistió. El pueblo, a través del concilio de ancianos, decide cambiar el sistema de gobierno. Ya Israel dejó de ser en estas alturas una república constitucional democrática y se convierte en una monarquía constitucional democrática. ¿Qué es lo que sucede aquí? Israel pide un rey. ¿Por qué Israel pidió un rey? Y hagamos el análisis de la historia porque es muy importante y relevante para nuestras naciones. Israel pide un rey porque en ese momento había mucha corrupción en la nación. Y los hijos de Samuel eran corruptos. Y vamos a leer capítulo 8, versículo 1. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre. Codiciaban el dinero, aceptaban soborno y pervertían la justicia. Y finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Ahí fue cuando los ancianos decidieron que Israel quería un cambio. Y muchas veces en nuestras naciones necesitamos un cambio. Vemos que las cosas están mal, que hay corrupción, que los gobernantes no hacen lo que deben y queremos un cambio. Pero el cambio que ellos querían, la manera de traer el cambio no era la correcta. A veces como cristianos podemos tener muchas ideas de cómo cambiar nuestro país, pero muchas tenemos que tener cuidado con lo que proponemos, porque no siempre lo que proponemos puede generar mayores problemas y no realmente una solución. No es cambio por cambio. Aquí la solución era cambiar a los jueces, pero ellos decidieron cambiar el sistema. Y el sistema era bíblico, el sistema estaba bien. El problema eran las personas que estaban en el sistema. Entonces acá Samuel les advierte y el Señor le dice, les voy a dar una advertencia, adviérteles
Quiero leerles la advertencia porque la advertencia que Dios les da es tan fuerte. De hecho, es tan fuerte que para mí es uno de los momentos más tristes de la Biblia. Uno de los momentos más duros, más difíciles de toda la Biblia fue cuando Dios los advierte lo que iba a hacer el rey con ellos, pero ellos no aceptan. Dios les dice, el rey les va a quitar lo más grande que yo les he dado, su libertad. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 10 en adelante. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey y les dijo, esta es la manera en que el rey gobernará sobre ustedes. Les dijo, el rey reclutará en el ejército a sus hijos y los asignará carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. El rey agarrará a tus hijos para ser generales y capitanes del ejército. Otros serán obligados a arar y cosechar los cultivos del rey. Otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a tus hijas y las obligará a cocinar, a hornear, a hacer perfumes. Te quitará lo mejor de tus campos. Te quitará tu tierra, le está diciendo. Tomará una 10ª parte de tus granos y de tus cosechas de uvas y las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Quitará sus esclavos, les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá la mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte en sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día suplicarán a mí, pero entonces el Señor no los ayudará. ¿Qué pasa cuando centralizamos el poder político en manos de pocos? O cuando le damos mucho poder al gobierno, porque el cambiar el sistema significaba prácticamente quitar el poder local a los jueces y dárselo todo al rey. ¿Qué pasa cuando le damos ese poder? Cuando le damos mucho poder al gobierno. El gobierno que es lo suficientemente grande para darte todo lo que quieres, es lo suficientemente poderoso para quitarte todo lo que tienes. El rey te puede quitar todo porque le has dado mucho poder al gobierno. La Biblia es clara, nunca le des mucho poder a un hombre caído. Y efectivamente, el rey iba a quitarle su libertad. Israel vivía sin impuestos grandes. La gente cruzaba del fruto de su trabajo sin que el gobierno se lo quite, sin que el gobierno les exija, sin opresión estatal. Israel gozaba de una impresionante riqueza y libertad, que lo perdió el día que decidieron cambiar su sistema de gobierno a un sistema de monárquico. Y efectivamente, eso pasó. Jesús también enseñó sobre gobierno limitado. Y voy a terminar con esta historia el día de hoy, con la historia de Jesús. Jesús también habló sobre gobierno limitado. Confirma todo lo que venimos viendo como un tema muy recurrente en lo que viene a ser todo lo que es el sistema de gobierno civil. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ahora sí, ¿no? Esto es lo que el Señor les dice. Jesús dice, a Jesús le hacen una pregunta y le dice, oh excelentísimo Señor, ¿es lícito pagar los impuestos al César? Y efectivamente, si Jesús decía sí, es lícito pagar los impuestos al César, ¿qué iba a pasar? Todos sus seguidores lo iban a dejar de seguir, porque toda la gente creía que el Mesías venía a liberar a Israel y odiaban al tirano que tenían como gobernante, que gobernaba un impío sobre Israel. Israel anhelaba que el Mesías lo libere de la opresión del gobierno romano
Y como el pueblo estaba en exilio, soñaban volver a gozar de libertad política, como era antes. Entonces el Mesías, ellos tenían la mentalidad que iba a venir a restaurar eso. Entonces, si Jesús decía, no paguemos impuestos al César, ¿qué iba a pasar? Lo iban a arrestar por sedición. Entonces Jesús, de manera muy sabia, pide una moneda y pregunta de quién es la imagen que está en la moneda. Y dice, pues, efectivamente, la imagen de quién es del César. Dada al César lo que es del César, dijo Jesús, y dada a Dios lo que es de Dios. La imagen representaba la jurisdicción. ¿De quién es la imagen? Ah, la imagen del César. Entonces, lo que tiene la imagen del César es tu dinero, no es tan importante. Pero, ¿qué le vas a dar a Dios? Lo que tiene la imagen de Dios. Prácticamente Jesús estaba diciendo, si los romanos lo hubieran entendido, lo hubieran arrestado, porque en ese momento el emperador, o en ese momento, perdón, efectivamente la máxima autoridad romana, ¿no es cierto?, creía César que tenía autoridad sobre todo, sobre la religión, sobre la comunicación, sobre absolutamente todo, sobre la economía. El César creía que lo podía controlar todo. Pero Jesús le dijo, no, no le des al César todo. No le des al César lo que tiene la imagen de Dios. ¿Qué tiene la imagen de Dios? Nuestra mente. Nunca le des control al César sobre la mente del ser humano, porque es la imagen de Dios. Nunca le des control al César sobre el espíritu, sobre la adoración, porque eso nos hace imagen de Dios. Nunca le des control al César sobre lo que hablas, porque eso es lo que nos hace a nosotros ser la imagen de Dios. Nunca le des control al César sobre el ser humano, su alma, su mente, su espíritu, su corazón. El gobierno debe mantenerse limitado y no controlarlo todo. Y el mensaje de Jesús fue claro, fue tan claro, si miramos más adelante, que efectivamente el limitar el poder del gobierno fue algo que hizo los cristianos a partir de ahí. Stephen Langton, por ejemplo, y la Carta Magna en Inglaterra, si vamos ahí a la siguiente diapositiva, los cristianos empezaron a llevar este libro y cuando llevaban este libro enseñaban a esta enseñanza de Jesús. Y cuando salían a enseñar estas enseñanzas, lo primero que hacían era escribir leyes y limitar el poder de los reyes. Trataron de sacar a los reyes, porque si tú miras, Primera de Samuel capítulo 8, cuando empezaban a enseñar la palabra de Dios a las naciones, lo primero que demostraba era que Dios estaba en contra de los reyes. Empezaron a escribir constituciones. La constitución y la primera, en tiempos modernos, el primer documento escrito fue la Carta Magna en 1215, escrito por un pastor, el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton. Lideraron resistencia al rey a tal punto que él escribió una ley diciendo que la ley estaba por encima del rey y explicaba los derechos de la iglesia y los individuos. Y obligó al rey a firmar y a limitar el poder lo limitó el poder. De hecho, en Estados Unidos también los pastores escribieron la Constitución, el Pacto de Mayflower, escribieron las constituciones de cada uno de los diferentes estados. Cada estado en Estados Unidos escribió constituciones para limitar el gobierno y fueron los pastores los que escribieron estos documentos. Habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, debido a esta presencia, convenimos y pactarnos unirnos en un cuerpo político y civil. Pacto de Mayflower. James Madison, abogado cristiano, diseñador de la Constitución de Estados Unidos, escribió y declaró en la Constitución de Estados Unidos que se prohibía al gobierno regir y controlar la religión, la educación y la comunicación, porque eran esferas donde operaba la imagen de Dios. Las esferas donde opera la imagen de Dios no pueden ser entregadas al gobierno.
No podemos darle al gobierno control sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos y sobre lo que adoramos. Hoy día la gente, he visto muchos cristianos que le piden al gobierno educación, que le piden al gobierno controlar, incluso le piden al gobierno que haga leyes de libertad religiosa. Quieren que el gobierno nos reconozca a nosotros en nuestra libertad. Las leyes están diseñadas para prohibir, no para otorgar. Lo que Dios ya nos dio, nuestra libertad y nuestros derechos, no necesitamos leyes que la prohíban, ni que nos las otorguen. Porque al pedirle al gobierno que haga una ley para reconocer nuestros derechos dados por Dios, le estamos indirectamente diciendo que Él es la fuente de ese derecho. Y si queremos que el gobierno lo vemos al gobierno como la fuente de ese derecho, cuando escriba una ley, automáticamente va a limitarnos, pues va a decir que nuestro derecho a la libertad religiosa está limitada por X, Y, Z. Nos va a ser un marco constitucional, un marco jurídico donde prácticamente nos va a decir hasta dónde llega nuestra libertad. Pero donde no hay ley, hay libertad. La Biblia lo enseña. Entonces, en las esferas donde tenemos libertad no necesitamos leyes. Necesitamos leyes ¿para qué? Para protegernos cuando hay delito. Para eso es la ley, para protegernos, proteger la vida inocente, para proteger al hombre bueno del hombre malo. Y eso lo vamos a aprender en el próximo viernes. Vamos a hablar de crimen y castigo y cómo Dios hace diferencia entre una persona inocente y un culpable. Pero efectivamente el gobierno debe ser limitado. Jesús lo enseñó. No le des control al gobierno sobre lo que tiene la imagen de Dios. Dad al César lo que es del César, pero no le des al César lo que le pertenece a Dios. No le des al César control sobre las esferas que son únicas entre el hombre y su Dios. Entonces, James Madison nos enseña ese principio. Con esto terminamos el día de hoy. Yo agradezco muchísimo, la paciencia de todos ustedes, efectivamente, y espero que este tema haya sido de mucha edificación. El próximo viernes nos vemos aquí con el tema de crimen y castigo para profundizar este tema. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Y efectivamente el próximo viernes vamos a enseñar 1 hora y vamos a tener 1 hora para contestar todas las preguntas de estos 3 temas que hemos tenido hasta ahora. Traigan todas sus preguntas el próximo viernes, vamos a darnos entre 1 hora y 45 minutos porque ahí acaba mi parte de lo que viene a ser la exposición mía para este diplomado. Bueno, entonces vamos a tomarnos 1 hora en próxima clase para poder de alguna manera responder todas las dudas, las inquietudes, profundizar algún tema que quieran, que no quedó claro para que podamos irnos con la información completa. Quedamos muy agradecidos nuevamente con todos, con la paciencia. Nuevamente les digo, tenemos paquetes de los libros, realmente el libro es más profundo de lo que se llega a enseñar. Son 5 libros más el libro La transformación de las naciones. Este librito habla de todos los principios y este libro habla de todas las estrategias. Una para cada esfera, gobierno, negocio, educación y familia. Entonces, estos libros están en Colombia, han sido impresos en Colombia y podemos pues hacerle llegar de manera rápida este material para los que quieran estudiar más, ¿ok? Así que creo que ya le deben haber pasado los grupos el precio, así que estamos con mucha expectativa de poder seguir aprendiendo. Hay una preguntita que la voy a responder, dice, hablamos de 3 principios, soberanía, se limitaba al gobierno, y el tercero, en el tema de constitución, es número 1, la soberanía está en el pueblo, número 2, la ley se limita al gobierno, efectivamente, se limita al gobierno porque está escrita, limitas al gobierno para que el gobernante no haga lo que quiera, sino se someta a la ley, y la tercera,
es que efectivamente Dios no es un Dios tirano, ¿no es cierto? Y que así como Dios no es un Dios tirano, Dios gobierna las naciones a través de su ley. Ese es el tercer principio. Dios no gobierna las naciones a través del hombre, sino a través de la ley. El hombre es un instrumento para cumplir la ley de Dios y ejecutar justicia, pero Dios gobierna mediante la ley. Ese es el tercer principio. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias. Chao, chao y hasta el otro viernes.